filosofía en la Universidad Panamericana y luego estudiaste en la UNAM también Derecho. Bueno, un tiempo, pero se fue a huelga y... Exacto, pero terminaste filosofía en la UNAM. Terminé la maestría en filosofía en la UNAM. Entonces, la carrera de filosofía en la UP, luego la maestría en la UNAM, perdón, en la UP, y luego se fue a Alemania 5 años a hacer el doctorado de filosofía en la ciudad de Konstanz. ¿Okay? Y luego has dado clases pues en la UP, en el IPADE, en el TEC, en la maestría del TEC, y ahora estás en la NAWAC. En el IPADE no he dado. En el IPADE no he dado. Okay. No ha querido. No ha sido de mi parte. Okay. Bueno, pues muchas gracias. ¿No? ¿Tú Sí, tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Y lo más importante no dije, porque se ve que no tengo nada escrito, pero es padre de familia, es padre de 7 hijos hombres. Muy bien. Todos con la misma mujer. No, bueno, porque Sí, ya tiene uno que aclarar. Hoy en día. Te dicen que como Elon Musk. Muchas gracias por la invitación, Bernie, y muchas gracias a ustedes por su presencia en una ciudad tan complicada y por su tiempo, que pues en cierta medida seguro se lo están robando o a una actividad más placentera o a tiempo con su familia, ¿no? que es de lo que me pidió Bernardo hablar. Yo creo que la familia en el presente y probablemente desde siempre está como en una encrucijada. Por un lado hay una realidad que es, no existe el amor sin sacrificio. Cualquier amor auténtico y más el amor que aspira a ser incondicional, como el amor matrimonial y el amor paterno, el amor filial, implica sacrificio. La idea de un amor que no te va a costar trabajo y que no va a ser difícil no existe. Y por otro lado está la continua experiencia de la infidelidad, que no es algo nuevo. Ahí, si ustedes recuerdan, prácticamente toda la historia del Antiguo Testamento es una de las metáforas más fuertes que hay, es precisamente la del amor matrimonial, y es Dios que le está coqueteando al pueblo de Israel, que quiere desposar al pueblo de Israel. Y están todas estas frases hermosísimas del Cantar de los Cantares: ven, esposa mía, serás coronada, yo te vestí como una novia. Pero de la mano de esa invitación, de ese ofrecimiento de Dios, está la experiencia continua de la infidelidad del pueblo de Israel. Y hay muchos episodios, pero uno de los episodios que más llaman la atención es el del becerro de oro, que para recordárselos, Moisés se iba de repente a ver a Dios, y es dentro del Antiguo Testamento es una de las pocas figuras que tenía una conversación directa y continua con Dios, que yo supongo que era hasta estratégica, que no eran solo temas espirituales, sino también de, oye, pues te vas por allá, no sé, porque es todo el proceso muy largo justo del éxodo, de la salida de Egipto. Y en uno de estos momentos tarda en regresar al campamento. No se sabe bien por qué tarda en regresar, todo eso, no es que la Biblia sea puntual en eso. Y entonces el pueblo, la gente, se acerca con Aarón. Si ustedes recuerdan la estructura de autoridad del pueblo de Israel durante el éxodo, Moisés es la cabeza, Aarón es una especie de vocero, porque parece Dios tiene prácticas difíciles de entender. Por algún motivo le pide a Moisés que sea el guía de su pueblo, y Moisés ni siquiera sabe hablar, es tartamudo. Entonces necesitaba un vocero, y su vocero es Aarón, y es como su teniente, su primer teniente. Su segundo teniente es Josué, que es el que eventualmente llegará a la tierra prometida, que es el más joven.
Entonces él se va, Josué se queda cerca de Moisés, pero Josué no hablaba directamente con Dios. Y Aarón se queda a cargo del campamento. El campamento tiene miles de personas, es todo el pueblo de Israel. Y se acerca a la gente y le dice, es el Éxodo capítulo 32, pero si luego lo quieren leer, es breve y es muy interesante. Le dice, ven, haznos dioses que vayan por delante de nosotros. Y Aarón les dice, les voy a hacer esos dioses, traigan el oro de sus hijos, de sus hijas y de sus esposas y dénmelo. Y la primera versión dice que Aarón toma herramientas y hace un becerro de oro, que la denominación de becerro o de carnero es despectiva. A lo que se refiere el Antiguo Testamento es un toro, y el toro es un símbolo de fuerza y de fertilidad, pero es una fertilidad pagana que tiene mucho que ver con... El pueblo de Israel es históricamente y en el contexto semita en el que estaban, es un cuerpo extraño en esa región, porque es el único pueblo monoteísta. Y es prácticamente es el único pueblo monoteísta que existe en la antigüedad. El monoteísmo es una revelación directa de Dios al pueblo de Israel. Y ellos son diferentes del resto de las civilizaciones y del mundo de su época. Y sin embargo tienen también muchas veces esta inquietud de parecerse más al resto de la gente, y entonces piden tener sus dioses como todos tienen sus dioses, y hace este símbolo de esta especie de fertilidad, de potencia, hasta potencia sexual. Y entonces Dios le dice a Moisés, han hecho un becerro para adorarlo, vuelve al campamento. Moisés baja me parece que es el monte Sinaí, con las tablas de la ley, las tablas escritas en piedra por los dos lados, escritas por Dios. Eso es algo que pues es llamativo, ¿no? Y es tanta su cólera, y cuando llega se encuentra, porque después de que Aarón hace el becerro, se ve que era la tarde y dice, mañana vamos a hacer una fiesta para el Señor. Y la fiesta para el Señor pues es una fiesta como la de los pueblos paganos, es una bacanal, una especie de mega orgía. Y entonces baja Moisés y se encuentra con eso, y es tanta su cólera que destruye las tablas de la ley. Y le pregunta a Aarón, ¿qué pasó? Y le dice a Aarón, la gente vino conmigo y me dijo que les hiciera dioses, aunque es solo un becerro, lo que le pide son dioses, que fueran delante de nosotros. Y yo les pedí que me dieran su oro, que es lo más valioso que tienen dentro de las posesiones materiales. Y Aarón hace una explicación muy extraña, no sé si para quitarse la responsabilidad, pero dice, y eché las piezas de oro al fuego y salió este becerro, yo no tuve nada que ver. Y uno se pregunta, ¿qué saldría en el presente si hiciéramos eso? Que si arrojáramos el oro, lo que considerábamos valioso, al fuego, que saldría, ya me parece que saldrían tres realidades. Una es la riqueza, otra es el poder, y la tercera es el sexo, el placer, pero sobre todo uno de los placeres más intensos, el placer sexual. Y ¿cómo se enfrentan esos dioses desde una visión de la familia y del plan que tiene Dios para el matrimonio y para la familia? El matrimonio y la familia, eso voy a decir pues, puras obviedades que ustedes ya saben, ¿no? Pero espero que al menos nos sirvan para refrescar ideas que son muy importantes. La primera institución que existe es la familia, y esa institución la funda Dios directamente. El resto de las instituciones son construcciones nuestras, el Estado es una construcción nuestra, las universidades, los hospitales, las escuelas. Todas esas son instituciones que nosotros hemos construido a lo largo de los siglos y que tienen una finalidad, pero la familia es entregada por Dios directamente desde el origen de la humanidad. La familia está en el origen de la humanidad con Adán y Eva. Y la familia es una imagen de Dios. Lo dice, está obviamente en la tradición cristiana milenaria, pero lo decía mucho el Papa Juan Pablo II y lo dice el Papa Francisco de una manera muy sencilla. Dios es un Dios familiar. Dios es una comunidad. Son tres personas en
un solo Dios, es algo que no se puede entender, pero es una imagen familiar. Y la familia en ese sentido es una imagen obviamente imperfecta, limitada, de Dios. Y la vocación, el llamado a la santidad es un llamado familiar. Y es un llamado familiar al menos en 3 sentidos. En un sentido es familiar porque concierne a toda la familia. Si ustedes repasan los episodios del Nuevo Testamento, es muy común que cuando se convierte, y generalmente se convierte el padre de familia, se convierten con él todos los de su casa. No es una conversión individual, no es que se separe de su vida cotidiana, sino que se convierte el papá y se convierte la casa entera, porque el llamado es para toda la familia. Y lo que ustedes han escuchado, porque se dice mucho en las catequesis, la idea de que la familia es una iglesia doméstica refiere a eso, a que el llamado a la santidad no es individual para nosotros, es para nosotros con los de nuestra casa. En otro sentido es familiar porque es algo que nos resulta familiar, que nos suena conocido, no es nada que parezca extraordinario. Y es familiar también en un sentido más, uno podría decir en el sentido de algo ordinario, incluso alguien podría decir vulgar, y es que esa vida de santidad familiar tiene que ver con los pequeños sacrificios cotidianos propios de la vida de cada familia. Que uno esperaría algo más impresionante y esperaría como una gran épica, ¿no? Una epopeya, una gran narrativa de un enorme sacrificio, como luego se le pide a los grandes mártires, como al beato Miguel Agustín Pro, que lo fusilan y entonces yo muero, pero Cristo no muere, viva Cristo Rey. Uno dice, bueno, quizá ese, y a veces ese puede llegar a ser el llamado, y en la historia del Antiguo Testamento hay ese tipo de llamado para los macabeos y también, pero a veces es simplemente los sacrificios cotidianos de todos los días, los de lunes en la mañana, los de las dinámicas conflictivas de la familia. Y una primera imagen es obviamente Adán y Eva, esa familia tan imperfecta. Y luego otra imagen más cercana a nosotros y más familiar y sobre la que debemos meditar siempre, es obviamente la Sagrada Familia. Y en la Sagrada Familia, pues ustedes ya lo saben, está la figura de María, que se ve a sí misma como una esclava del Señor y que tiene como uno de los rasgos definitorios de su esencia la aceptación de la vida, esa apertura a la vida y ese cuidado que pone en esa nueva vida que se gesta en su seno, que va desde la concepción, la gestación, la nutrición y el cuidado de nuestro Señor, y que es la invitación que Dios hace a cada madre, cada mamá, cada nueva maternidad tiene esa invitación a ese milagro y a esa aceptación que es tan difícil y que ustedes han tenido la dicha de acompañar, pero que es pues tan misteriosa y que está tan lejana de lo que cualquier varón puede experimentar, porque implica un grado de compenetración que no se puede acabar de entender. Pero en ese sí de María pues está toda la redención del género humano. Y después otra dimensión muy importante, esa es muy obvia, pero la otra que es muy importante y que luego se nos puede olvidar es la del trabajo doméstico. María es un ama de casa. Frente a todos los discursos todos los discursos de empoderamiento de la mujer, que siempre asumen que la relevancia del papel femenino tiene que ver con el lugar de poder que ocupa en una jerarquía empresarial o política, está siempre la figura de María, que es una figura enormemente modesta. Es una ama de casa de una unidad familiar sumamente modesta de un pueblo de Nazaret. Y en ese trabajo doméstico cotidiano está otra vez la semilla de nuestra salvación. Y complementando la figura de María está la figura de José, que es yo creo que de las figuras más misteriosas del Nuevo Testamento, porque
como saben, no se guarda de él una sola palabra. Nunca habla José. Es esta figura que acompaña a la madre, que acompaña a la reina del universo, pero que no parece tener ningún tipo de afán protagónico, ninguna noción de fama, de prestigio, ningún afán de poder. Y sin embargo se le confía la misión más difícil que se le ha confiado a un ser humano, que es el cuidado de la Madre de Dios y del Hijo de Dios. Y se le confía además en sueños, que es algo muy, muy extraño, porque aunque hay una tradición de que Dios habla en sueños, pues también cuando quiere habla más claramente. Y aunque siempre podemos hacernos sordos a su voz, no es lo mismo que te lo diga dormido que se te aparezca San Gabriel, que vayan ustedes a saber cómo se verá, pero supongo que algo sensorial tendrá, que es más impactante. Para José son especies de susurros de Dios, y es un actuar que a mí me parece que ejemplifica la masculinidad, el ideal de masculinidad. Porque, por supuesto, están todas las virtudes, pero una virtud que luce mucho en él es la de la fortaleza, la de la resiedumbre. Una resiedumbre que se manifiesta en el episodio de los Reyes Magos de Herodes te quiere matar. Y esa misma noche José se levantó y se los llevó de Belén porque era una toma de decisión que tenía que ser súbita y que no permitía la duda. Y esa resiedumbre, yo creo que muchas de las virtudes de José las vemos en Jesús, porque la educación humana de Jesús estuvo en manos de María y de José. No había escuelas y desde pues estaba confiada a ese ámbito muy doméstico. Y la figura de Jesús obviamente es de una resiedumbre que no se puede acabar de entender, y de una fortaleza que no ha tenido ningún otro ser humano. Y además de la resiedumbre está la audacia de José, que la fortaleza tiene distintas virtudes menores y tiene distintas manifestaciones. Una de sus manifestaciones es la audacia, es la capacidad de arremeter problemas. Y uno ve pues, cómo era un hombre audaz, que se va a vivir a una tierra extraña, de una lengua extraña. Podemos imaginar la situación económica, que seguramente no era la más favorable. Y luego, obviamente, la paciencia. Uno puede pensar mucho cómo habrá sido la paciencia de José, la paciencia desde que descubre que su esposa estaba embarazada, y luego la gestación, y luego pues toda la infancia de Jesús, que debe haber transcurrido sin nada demasiado extraordinario, más allá del episodio de los magos. Y luego, la verdad, yo sí pienso, uno quiere creer en momentos oscuros que si Dios te va a pedir algo así, pues al menos que no te falte dinero, ¿no? Como que una ayuda tendría que haber, un buen contacto, alguien conocido, y no ni siquiera, porque ni siquiera haya lugar en la posada. Así, oye, pues como que pensaría, teniendo tantas posibilidades, y no parece haber nada de eso. Y así como no se registra una sola palabra, no se registra una sola queja. Parece que José no se quejaba. Y obviamente la laboriosidad que después aprenderá a su hijo, y luego la gallardía. Yo convivo mucho con alumnos, y hay una enorme preocupación. Una vez les dije a los muchachos, bueno, muchachos, ustedes si quieren conseguir trabajo, lo que tienen que hacer es se paran derechos, sacan el pecho, se ponen un buen traje y dicen que son consultores, y van con la gente y le aprietan la mano así, la ven a los ojos: buenas tardes, soy consultor para servirle, ¿no? Y entonces un alumno se me acercó al final y me dijo: oiga, profesor, ¿usted ha leído a Jordan Peterson? Que es un autor muy popular, que tiene un libro que se llama Las 12 reglas de la vida, un autor canadiense, psicólogo. Le digo: no lo he leído, pues sí lo ubico, porque hablan de él mucho. Es que él dice eso de que hay que pararse derecho. No, eso, oye, muchacho, pues si no lo has visto en tu papá, ¿no? O en una película de Pedro Infante, pues sí está bien difícil que esa sea ahora un consejo. Pero eso es lo alejado que está la figura paterna de muchos jóvenes, y la confusión de la genuina fortaleza con ser musculoso, una especie de modelo de vanidad muy extraña.
En José hay también una manifestación de cuidado, pero es distinta a la de María, porque a él le toca obviamente proveer, y le toca cuidar, pero le toca cuidar como protector. No es el mismo el cuidado que tiene la mujer de la familia al cuidado que tiene el hombre, porque el hombre va a tener que recurrir en ocasiones a la violencia, y ese es su papel. Ustedes lo saben si tienen la dicha de tener hijas y con que observen, las niñas más desprotegidas son las que no tienen papá, porque hace falta que haya una figura paterna que tenga un papel amenazante respecto a los pretendientes. No hay mucho que... Eso está en toda la literatura universal, eso ha sido siempre. Y eso implica también la capacidad de esta audacia, la capacidad de arremeter, y eso es mucho lo que tenía que hacer José. Él era el guardián de la familia. Ustedes lo saben, la fuerza física de los hombres y las mujeres es muy dispar en muchos sentidos. Nosotros tenemos mucha más capacidad de explosividad, y la mujer tiene mucha más capacidad de resistencia. Eso es un poco penoso luego en los procesos de parto y así. Pues, a mí no me ha pasado, pero yo he escuchado que luego el marido se está desmayando y la señora pues está ahí en un trabajo de parto de horas, ¿no? Porque uno no aguanta como esos grandes pero hay otros momentos en los que hay que empujar una puerta, en los que hay que salir de un incendio, en los que hay que escapar de una situación de peligro, en que tiene que surgir esa masculinidad y esa fuerza también física del hombre, y eso creo que está simbolizado por José, y también el valor del trabajo. José es el que le enseñó a trabajar a Jesús, y eso muchas veces va a ser la misión del padre. Si les ha tocado tratar con personal operativo, muchas veces más importante que las calificaciones técnicas es si la gente sabe trabajar o no. Y si sabe trabajar o no, eso no te lo enseñan en la escuela. Desafortunadamente, las escuelas no pueden transmitir eso. Eso se aprende muchas veces en la calle, se aprende muchas veces del padre. Y como muchas enseñanzas del padre, como eran las enseñanzas de José, son enseñanzas silenciosas. Los muchachos, las muchachas aprenden a trabajar a partir de ver al padre trabajar, sin prisa pero sin pausa, de ver un padre laborioso, una madre laboriosa. Por eso son tan importantes los oficios, por ejemplo. Yo pensaba, se ha ido perdiendo y se ve como una carga porque son difíciles y son cansados y no gozan de mucho prestigio social, tanto el valor del trabajo doméstico como el valor de los oficios. Pero el aprendizaje de trabajo que se le dio a Jesús es el trabajo a través de un oficio. Por eso es muy importante que si alguno de ustedes tiene esa dicha de saber algún oficio, si saben reparar cosas, si saben construir cosas, que acerquen a sus hijos a eso, que se los enseñen, porque son momentos de convivencia y son habilidades manuales, corporales, que les van a servir mucho a lo largo de su vida. Si alguna vez, para las cosas más sofisticadas, uno pensaría, eso sirve si no te va bien o no. Si no te va bien, o si te vas a vivir a la Europa rica que quieres cambiar un foco y te cobran 90 euros la hora. Bueno, sí, sirve para destapar un baño, para cosas que van a tener que enfrentar en su vida cotidiana. Y luego el valor del trabajo doméstico. Es una pregunta muy seria. ¿Qué es lo qué actividades de su vida familiar son las que van a externalizar? Las que va a suplir algún personal de servicio. Yo soy de la idea, si tienen la posibilidad de hacerlo, pero yo creo que no conviene que todo se supla. El trabajo doméstico, a pesar de ser difícil y arduo, es una escuela de la fe y es una escuela de ciudadanía, y eliminarlo es sumamente peligroso. Hay una novela muy bonita que se llama One Poor Scruple, de Josephine Ward, una autora católica del siglo XIX. Es una especie de Sense and Sensibility de católicos. Entonces rezan el rosario y hay bendición. Y todo es los aristócratas ingleses católicos, que son una minoría y además una minoría perseguida. Pero una de las cosas que llaman la atención es que no hay trabajo doméstico. Y entonces la mamá funciona como una general manager de una operación muy compleja y el papá, pues luego no te queda bien claro qué hace, como que casa y sale. Y es muy difícil educar así, porque no hay oportunidades para esta educación puntual en el trabajo, que es del trabajo doméstico. En lo práctico, a mí me parece que 3 consejos que yo daría humanos
para mantener una dinámica familiar sana, es para enamorar a la esposa, pues lava los trastes, aprende a hacer trabajo doméstico. Si quieres tener un gesto de cariño con tu mujer, pues está todo lo bonito, ¿no? Que la llevas a pasear en helicóptero, lo que ustedes quieran, pero nada suple lavar los trastes, saber limpiar un baño, saber hacer el súper, que vea que puedes involucrarte en lo doméstico, que no tiene nada de sofisticado. Para ser amigo de tus hijos, si a mí me preguntaran, ¿conviene hacerse amigo de los hijos cuando son pequeños? Y para hacerte amigo de ellos desde que son pequeños, lo que tienes que hacer es cambiarles el pañal, limpiarles la caca. Si nunca te has ensuciado de excremento de tus hijos, si nunca te han vomitado encima, si nunca has tenido que limpiar su vomitada del coche, pues has perdido una parte de la paternidad que es muy, muy importante y que genera mucha intimidad, porque muestra el grado de compromiso que puede haber del padre con el hijo. Y por supuesto, siempre que pasen de una situación que para ellos ha sido muy difícil, siempre que se pierdan, ahora ustedes los que tengan hijos adolescentes, pues cuando pase esto que te llaman de papacho, que tienes que ir. No porque sea grave, no porque no tengas un abogado penalista encargado de resolver esas cosas, sino porque tu hijo tiene que ver que vas a estar ahí para respaldarlo y que va a llegar un león. Tiene que decir, va a llegar un señor y este señor va a resolver, ya que se pare aquí, ustedes van a ver, me van a dejar de gritar, va a llegar una persona que me va a apoyar. Yo creo que eso no se puede externalizar, que hay veces que el papá tiene que estar ahí y que no necesariamente, se habla mucho, a mí me llama la atención y pasa mucho, desafortunadamente cuando se separan las parejas, pasa mucho que dicen yo se lo he oído a hombres, yo paso tiempo de calidad con mis hijos. Y sinceramente no sé bien a qué se refieren. Me da la impresión que son tiempos en los que como que todo sale muy bien y entonces estamos todos muy contentos viendo la final de la Champions en el estadio. A mí ese no me parece el tiempo de calidad. A mí el tiempo de calidad me parece el incómodo, el de cuando no te dejan dormir, el de cuando no llega tu hijo de la fiesta, cuando llega tomado, cuando resulta que chocó, cuando tuvo un problema en la escuela y te llaman para que te digan, oiga, su hijo le pegó, lo que pasa ahora, ¿no? Que te llaman, su hijo le pegó a otro compañero, y con el puño cerrado, señores, pues espero que haya sido con el puño cerrado. Imagínense qué clase de muchachos estamos educando, pero es ese tiempo incómodo, el cotidiano, el de la espera, el de tantos procesos, que el sacar el pasaporte, el de acompañarlos a que saquen la licencia, ese tiempo que parece que no es de calidad, el tedioso, el difícil. Tienen la dicha, espero que tengan la dicha de estar en sus casas en las noches y de poder estar ahí para todo lo que pasa y obviamente acompañarlos pues cuando se les rompe el corazón, ¿no? Cuando empiezan a tener estos primeros esbozos de amor humano de pareja y les rompen el corazón, pues saber estar ahí, saber escucharlos, saber acompañarlos. Por supuesto también en las ocasiones de disfrute, aficionarse a lo que les gusta a ellos, que es muy curioso. Los hijos, yo creo que para todos nosotros son un misterio, salen con unos gustos que uno dice, pues ¿de dónde, no? Pero si lo que le gusta es hacer trabajos manuales, pues hacer trabajos manuales. Si le gusta jugar videojuegos, pues aprender a jugar videojuegos. Si lo que les encanta es el fútbol, pues ya se sacaron la lotería. Y entonces resulta que ver fútbol es una actividad familiar. Tratar de generar esos espacios de acercamiento. Enseñar el amor al trabajo, no el amor al dinero. Eso es muy difícil pues supongo que siempre ha sido difícil, pero ahora a veces creo que se ha vuelto más difícil. Se les tiene que enseñar que lo importante es el trabajo y que el dinero viene del trabajo bien hecho y que no es lo más importante el dinero. Y esos son los consejos en lo humano. A mí me parece que hay al menos 2 estrategias sobrenaturales que son muy, muy importantes. Una es el rezo del Santo Rosario, en pareja primero, y si se puede en familia. En familia es bien difícil porque los hijos no quieren, porque siempre están haciendo algo, porque se van por ahí. Pero si hacen eso en pareja, si yo diera de estos TED Talks famosos y tuviera 30,000 asistentes y cobrara por escuchar, me dijeran, díganles ustedes cuál es el secreto para un matrimonio feliz, pues que recen en pareja. Y les aseguro que saldrían voces que eso no es nada. Díganos algo más, díganos algo de psicología conductual, de las vitaminas y de las hormonas y de cómo mantenerla enamorada siempre. Reza el rosario
en pareja. No, agárrate del rosario y no le pierdas la fe. Y eso va a fortalecer la relación matrimonial. Y la otra es la misa dominical. Entonces, si ustedes tienen, los creo que tienen la dicha de ser padres, la misa dominical es un dolor de cabeza. O sea, eso es así. Y hay una especie de demonio encargado de que antes de ir a misa las cosas salgan mal, en todos los sentidos. Entonces, pues resulta que ya te vas y el niño se orinó y está empapado hasta afuera, entonces no te puedes ir porque está orinado, no puedes ir. Y todo el mundo está malhumorado y vas a llegar tarde a la misa. Si vas a llegar tarde a la misa, pues vas a otra misa. Pero no cedan en la misa dominical. El proceso de secularización acelerado que vemos en nuestro país empieza porque la gente se queda a ver la NFL y comer alitas. Y a mí me encanta la NFL, yo le prendo desde el Good Morning NFL. Pero la misa es lo primordial, no es lo primordial el viaje. Ya somos pocos, entonces a mí me parece que no es lo primordial su rutina de entrenamiento. Supongo que aquí, como en todos lados, habrá aspirantes a triatletas. Yo no creo que el domingo sea el día de sacar entrenamientos de 6 horas. La verdad me parece que ningún día es el día de sacar entrenamientos de 6 horas. O sea, que eso no es ni placentero y eso es una señal de que está mal. Pero bueno, si lo van a hacer, no lo hagan el domingo. El domingo es el día del Señor. No es el día que convives con los cuates. Y el día del Señor, en mi opinión, debe estar centrado en la misa dominical. Otra vez va a decir alguien, pero eso no es nada. Pues eso no es nada, pero eso es todo. Esos son los dos grandes rituales que le pueden dar una estructura de piedad a esa iglesia doméstica que tienen. No se rindan de la misa dominical, sean aguerridos en eso, sean salvajes, convenzan a sus esposas. Y luego, pues sí, los niños pequeños, si tienen niños pequeños, los niños pequeños se portan mal en la misa. Eso es así. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues hay como uno, obviamente, es pedirle a Dios que no se porten mal. Yo no he tenido éxito en eso. Otro es, vayan a iglesias donde nadie los conoce. O sea, si ya sabes que el niño va a hacer pues no vayas a la iglesia donde todo el mundo te conoce, todo el mundo te va a ver feo. Y hay otro consejo que se los doy en corto, pero les pido que no lo difundan porque entonces todo el mundo lo va a saber, que es, la gente se acuerda del que se porta peor en la misa, no del que se porta segundo peor ni tercero. Entonces vayan a un lugar donde alguien se porte peor y ya con eso se diluye como lo mal portado del niño. Y si los regañan de eso, no hagan caso, porque los niños son el futuro de la iglesia. Y es más importante que esté el niño portándose mal en misa a que la señora escuche la música y disfrute su momento de esparcimiento espiritual. Señora, vayas a misa más temprano. O sea, los niños se van a portar mal, con límites, obviamente, ¿no? Pero pues sí, eso y les va a pasar o ya les ha pasado, pues que no va a ser el día más espiritual para ustedes. Porque no van a escuchar la homilía del padre porque resulta que el niño quería hacer pipí y entonces hay que ver a dónde lo lleva, si el baño está cerrado o está sucio, ya se ensució, entonces que se van a tener que salir con los niños a caminar al atrio. O sea, todo eso va a pasar, pero no cedan, porque esos son los grandes pilares de la vida espiritual de la familia. Ya me apuro porque no quiero abusar de su tiempo, pero los frutos del amor familiar dependen del amor matrimonial. Y el amor matrimonial es una relación de entrega mutua. Es la relación más importante que tenemos. La relación familiar más importante que tenemos. La relación familiar más importante que tenemos y que no es consanguínea. Espero, porque si no, bueno, pidan dispensas. Pero es una relación en la que no hay la carga genética que puede haber entre el padre y la madre, con los hijos. Y eso la hace más complicada. Para que funcione esa relación, tiene que haber un crecimiento personal. La vida familiar continuamente nos obliga a salir de nosotros mismos, a olvidarnos de nosotros mismos. Ustedes son papás y tienen esa experiencia que es muy curiosa, como que nadie respeta la propiedad de uno. Uno asumiría que pues, si tienen unos lentes oscuros, pues son de uno, no son así como de la casa. Y de pronto pues los usan los niños, agarran la computadora, luego agarran el coche, y si ya están más grandes, pues ya se ponen tu ropa directamente. Yo tenía esa playera tan bonita, o sea, ya no la tengo. Eso mueve a la generosidad y eso implica un crecimiento personal y también dedicarle tiempo a ese crecimiento personal, que yo sí creo, yo no estoy en contra del deporte, o sea, es obviamente muy importante. Una parte de ese crecimiento personal que tiene que ver con un régimen de deporte,
Hay otra parte que es una parte espiritual, de su vida espiritual. Si no van a escuchar la homilía del domingo, pues busquen esos espacios espirituales entre semana, en otros momentos. Y esto que hacen, que es decir, pues hay muchísimas más cosas que hacer. Podrían estar viendo los últimos partidos de la NBA, pero pues vinieron aquí, en medio del tráfico. Yo creo que eso muestra que están preocupados por un crecimiento espiritual que se va a traducir en la familia, no de manera inmediata. Y no se va a traducir en buena suerte, obviamente, ¿no? O sea, no es que ya recé, Señor, ahora pues que me gane el melate, pues eso no pasa, ¿no? Pero sí va a haber un crecimiento espiritual. Lo otro es ocuparse del otro, ocuparse de ella, de la esposa, tener una atención permanente, hacer un esfuerzo por estar atento a ella todo el tiempo. Eso es bien difícil y a eso ayuda la intimidad. Si han tenido la fortuna de mantener esa intimidad con su mujer, o sea, si no son de los que pues traen la movida y se van con las escort y lo que sea, entonces si han podido y si lo han hecho, pues yo lo que diría es les conviene fomentar esa intimidad, cuidar su cuerpo, ser en ese sentido exclusivos con su cuerpo, porque eso les va a ayudar a una relación mucho más sana y entender. Yo no sé si es una experiencia universal, pero luego pienso que la persona más misteriosa que uno conoce en su vida es la esposa, porque uno pues no sé si me estoy proyectando, pero como que uno no acaba de entender qué piensa exactamente, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus motivos. Y es muy curioso porque uno se pasa la vida ahí y es la persona con la que convives, con la que debes convivir más tiempo y es tu dueña. Y luego la verdad no sabes ni qué quiere, ni nada. Entonces, ¿quién sabe qué pasó? Y esa noción de misterio pues es muy extraña. Yo creo que es muy común y que uno debe como estudiar a su esposa y decir qué le doy para que esté contenta, para sorprenderla. No falla. Yo les aseguro que lo de trabajo doméstico no falla. Eso no falla. Si ustedes dejan el trastero limpio un domingo en la noche, no hay manera de que no les agradezcan. Y si además lo hacen así como, pues no fue nada, ¿no? O sea, ni siquiera, aunque les haya costado trabajo, no, pues tienes que hacer como, eso siempre sorprende. Y lo que ya saben, los detalles, lo de le voy a llevar flores por ninguna razón, o lo que cada uno de ustedes sepa que le gusta, que son cosas muy, muy diversas y muy extrañas, y luego no son las que nos gustan a nosotros. El matrimonio debe ser una renovación permanente. El sí que decimos en un momento se debe extender con miras de eternidad, para que llegue a ser un reflejo imperfecto del amor de Dios. Eso es muchísimo decir, y es algo muy difícil y se manifiesta en lo pequeño, y es el fundamento de la fidelidad. Es decir, sí, una y otra vez. Empieza, obviamente, lo más notable es la fidelidad física, pero uno tiene que luchar también por esa fidelidad afectiva, por no andarte enganchando con la primera que te habla bonito, y con una fidelidad pues, de amistad también. No vaya a ser que tengas otra amiga que es a la que sí le cuentas las cosas. Eso ya lo saben, es peligrosísimo. La fidelidad tiene que ser entera y tiene que empezar por el control de la imaginación. Es muy difícil, y conforme uno se empieza a ser viejo y le llaman el demonio del mediodía, pues comienzan todas estas imaginaciones de qué hubiera pasado si yo me hubiera ido con fulana, te hubiera dado el braguetazo, ahorita sería jefe de algo. Esas son tentaciones del demonio y uno tiene que hacer un esfuerzo por rechazarlas, y son peligrosas. Si eso funciona bien, se fomentan cuatro espíritus. Le llamaba un numerario que murió recientemente, Rafael Alvira, que muchas ideas las sacamos de un texto que nos dio, que nunca nos publicaron, pero decía que se fomenta un espíritu de gratitud, un espíritu de confianza y fidelidad. Confianza y fidelidad es la misma palabra, no en español, pero sí en alemán, por ejemplo. Un espíritu de verdad y un espíritu de sacrificio. Digo brevemente, gratitudes, hay dos actitudes fundamentales frente a la existencia. Una es el resentimiento, es estar enojado por haber venido a la existencia, y es una que todos nosotros hemos experimentado y nos hemos topado con ella en algún momento, que te estás enojado por cómo se te dio la vida y por lo que te pasa, por tu condición.
Si uno se va por ese derrotero, va a ser enormemente infeliz y aumentan las posibilidades de que se vaya al infierno. Yo no quiero condenar a nadie, pero ese es el camino de la perdición. La otra es la de gratitud, es aceptar el regalo de la existencia. Una gratitud que se nos da a través de Dios e idealmente a través de la generación, de la generosidad de nuestros padres. Y fomentar esa actitud de gratitud frente a todo lo que tenemos y no a todo lo que nos falta, todo lo bueno que hay que a veces se nos olvida, de la mano de los sufrimientos que son reales. La otra, la de confianza y fidelidad. Una persona te tiene confianza cuando se da cuenta que no fallas, que nuestra esposa, nuestros hijos sepan que no vamos a fallar, que a pesar de nuestras limitaciones y nuestros defectos, obviamente no vamos a ser perfectos, no nos van a salir bien las cosas, vamos a ser como el hijo de la parábola del Evangelio que le dice el papá que vaya a trabajar al campo, y le dice, papá, no voy a ir, y luego sí va. No, los modos no van a ser siempre ideales, pero que sepan que pueden contar con nosotros, que somos confiables. Eso a sus hijos les va a dar muchísima seguridad. De lo que alcanzo a ver de mi experiencia de trato con jóvenes, uno distingue cuando son muchachos que vienen amados por el papá y por la mamá. Lo distingue en la forma de moverse, en la forma de pararse, en la forma de hablar. Son muchachos que se saben queridos y para quienes es mucho más fácil entender el amor de Dios, porque tienen el imperfecto y limitado, pero tienen la experiencia de ese amor incondicional. El espíritu de verdad, que es lo que decía Benedicto XVI, es el amor en la caridad, el espíritu de verdad, que es decir las cosas como son, aprender a decir las cosas como son, caritativamente. Si uno ve que hay una conducta que le está haciendo daño a su hijo, que le está haciendo daño a su mujer, que nos está haciendo daño a nosotros mismos. Si yo sé que en las noches me quedo a ver en Telegram y acabo viendo servicios de escorts en México, pues no hacerlo, de tener esa capacidad de enfrentar la realidad. Y eso va a llevar al espíritu de sacrificio. Y el espíritu de sacrificio son esos sacrificios pequeños que a veces se vuelven grandes y que llevan esa condición que yo creo que todos ustedes conocen, que ese es un momento en que dicen, es que estoy cansado no por lo duro, sino por lo tupido. Me tocó una negociación difícil y llegué a la casa harto del trabajo y me recibió mi mujer con la buena noticia de que otra vez suspendieron a uno de mis hijos una semana porque le dijo no sé qué cosa a la maestra, que qué vamos a hacer y que además están enfermos sus papás. Lo único que no quería oír, yo pensaba llegar a poner John Wick y volarme los sesos tomando una Tecate. Ese espíritu de sacrificio se da cuando uno fomenta esa relación con Dios y esa situación de entrega mutua con la mujer. Concluyo únicamente diciendo, ¿qué pasa con estos dioses que salen que son el becerro de oro? ¿Qué pasa con la riqueza, el poder y el placer? La riqueza, ustedes saben, es relativa. Eso es obvio. Eso es una de las cosas más... A cualquier persona que sabe algo de dinero, pues se da cuenta que no hay... Pocas cosas son tan relativas como la riqueza. Y dentro de lo que se considera objetivo, pues todos nosotros somos privilegiados. Yo no estoy contento con mi coche ni nada, pero me doy cuenta que soy privilegiado. Y sé que por nivel de ingreso estoy en el decil más alto de México y estoy, no parece porque es un decil muy amplio, son 12 millones de personas, entonces tampoco, pues uno dice, no, pues con razón. Pero la riqueza siempre va a ser relativa y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto es suficiente? ¿Cómo distingo entre lo necesario y lo superfluo? A mí sí me parece, eso se los paso al costo, a mí me parece que es muy difícil educar en la abundancia. Me contó una vez un amigo que fue a Disneylandia y con los abuelos y entonces le dijo a su hijo, puedes comprar tres cosas, ¿no? Algo así. Y el niño salía llorando de Disneylandia. Yo pensé, pues eso es un enigma filosófico. Y entonces estuve pensando y llegué a la explicación de por qué pasaba eso. Y es porque el niño estaba expuesto probablemente a 1 millón de productos. Y pues sí, si de 1 millón te dices agarra 3, pues sales frustrado. No me dieron nada, o sea, la verdad, ve todo lo que hay, hay unas pantuflas, ¿no? Es difícil educar en la superabundancia. Por eso, pues hay que tener cuidado para ver cómo se puede mediar eso. Y
y cuando el dinero no alcanza, no alcanza. Se los digo, como somos muy pocos. O sea, si uno se sube al tren del mame y no le alcanza el dinero, se va a estrellar. Eso es una ley financiera, si quieren la platicamos de manera técnica en algún momento. Pero si tu expectativa de gasto rebasa tu ingreso, estás en un problema. Y si eso es porque tienes la obligación de mandar al niño a Japón un mes y tienes la obligación de que use Brothers, si tienes la obligación, ustedes decidirán, ustedes son los jefes de familia, ustedes son los que mandan en esa unidad doméstica, pero ese tren es bien peligroso y nunca es suficiente. Depende de con quién te compares, pero nunca es suficiente. Acabas en un problema de que no tienes un yate, o sea, ese es tu drama económico. Y uno puede incurrir en conductas muy peligrosas por ese estrés financiero. Ustedes saben, una de las principales causas del final de los matrimonios es el estrés financiero, en todos los niveles de ingreso, que es algo que uno pensaría que no es posible. Respecto al poder, pasa algo similar. Hay una interpretación de poder como posesión, de poder como fuerza, como cómo puedo obligar a los otros a hacer lo que no quieren, y hay otra interpretación de poder como servicio. Y la interpretación de poder como servicio no tiene nada de malo. Que yo tenga la capacidad de convencer, de convocar a la gente para cosas buenas, eso es buenísimo. Si ustedes tienen la dicha de poder soportar buenas obras con dinero, pues para eso es el dinero. Si ustedes tienen liderazgo social, si tienen liderazgo empresarial y pueden hacer buenas cosas, pues están llamados a hacerlas. Eso no hay ninguna razón para quedarse corto y para ser falsamente modesto. Si tienen esas capacidades, explótenlas. Es el poder como servicio. Y es un poder que sabes, que asimilas, que es temporal. Y es el poder de hacer el bien. Y es muy importante. Otra de las figuras del Nuevo Testamento que es cautivadora y que vamos a repasar ahora como todas las Semanas Santas es la de San José de Arimatea. ¿Ustedes se acuerdan de San José de Arimatea? Pues cuando muere nuestro Señor, nadie tenía nada y no había nadie. Pero pues afortunadamente había una persona que tenía recursos económicos y que tenía los tamaños para irse a parar frente a Herodes en el momento en que nadie quería estar cerca de Jesús y que le dio un entierro digno. Nada de lo que pasa en la pasión es digno, todo es humillación, todo es abajar a Dios. Y al final de la pasión, el Hijo de Dios va a estar enterrado en un lugar lo mejor que se pudo ofrecer. Eso es el poder que sirve, es el poder que vale la pena buscar y que vale la pena usar. Y respecto al sexo, lo digo muy rápido. Lo saben, estamos en un medio adverso, la pornografía es omnipresente, entra a cualquier lugar, a nuestra cama, al baño, está en todas partes y la tentación es permanente. Yo luego trato de entrar al Instagram para seguir a mis hijos y a mis sobrinas. Y a mí no sé por qué me salen puras pechugonas. En serio, ¿eh? Y entonces le digo a mis hijos, no papá, pero si lo usas mucho, el algoritmo ya te entiende. O sea, para cuando me entienda el algoritmo va a seguir sacando lo mismo. Eso, y entro a mi mail de Yahoo y me sale una cosa que se llama Senior Singles Date. Pues, ¿qué me sale eso y lo de paga tu deuda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me sabes? Eso es omnipresente. Esas tentaciones están ahí, las descalificaciones, la ridiculización de la fidelidad. La fidelidad no es algo que se valore. Se ve bien cambiar de modelo. Ya que fuiste exitoso, pues renuevas el inventario. Eso se ve bien y eso destruye los matrimonios. Y ver el matrimonio como un yugo. El matrimonio es un yugo, pero es un yugo suave. Y es un yugo transformador que te hace crecer. Y se ve como un yugo. Esas son las bromas que nos sabemos todos, que ni tenemos por qué repetirlas. Y la paternidad como una carga e incluso un castigo. De la maternidad, ¿qué les digo? La maternidad a veces parece que es lo peor que le puede pasar a una mujer, pero la paternidad tampoco está bien vista. Y es muy curioso porque yo también recuerdo al papá de un amigo muy querido, tanto como el papá que me acuerdo cuando conoció a mi primer hijo, me dijo, no hombre, cuando nació mi hijo yo iba en el coche y iba feliz.
y pensaba, esta gente no sabe nada, no saben que yo soy el hombre más feliz del mundo, bola de ignorantes. Eso no se dice de la paternidad. La paternidad se ve pues, como que tienes que pagar colegiaturas. Es un problema. Y yo creo que hay un lobby de la promiscuidad y el adulterio. La promiscuidad y el adulterio se presentan en muchos como muy placenteras y muy fáciles. Y son muy peligrosas. Lo que les diría, aléjense de eso, aléjense de esos ambientes, aléjense de esos amigos, porque es difícil. Y eso va a hacer que en cierta medida sean extraños, pues sí, como el pueblo de Israel. Sí hay un cierto sentido en que el católico pues, no se puede asimilar. Si hay cosas que no puede ver, si hay lugares a donde no puede ir, si hay trabajos que no puede tomar, ni modo, implica sacrificio. Ser católico pues es difícil. No vas a tener todos los bienes que puede ofrecer el mundo de hoy, ¿no? Y termino con 3 refranes, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ustedes escuchan a la gente de nuestra generación, a la gente de nuestra edad, y todos los que no están casados te hablan de una vida sexual que yo no sé si eso es ni siquiera fisiológicamente posible. O sea, la verdad, no me suena. Una persona que tiene un matrimonio sano, pues no está hablando de su intimidad. La intimidad, si sale a la luz, se destruye. Eso no lo sabe nadie, más que ustedes y su mujer. Eso no lo conoce nadie. Eso no es comunicable. Eso es un vínculo sagrado que solo existe entre ustedes. El que mucho abarca, poco aprieta. Eso es así. Es así y es así en el sentido físico. Nos suelen decir que una especie de expansión del apetito sexual te va a dar mayor placer. No se puede comprobar, porque no puedes tener las dos. O te concentras o te expandes. A mí me parece poco verosímil. Y la idea esta frase es frívola y estúpida que se dice de estar a dieta no impide ver el menú, yo creo que es muy dañina. Si te la pasas viendo chamacas, yo estoy en la Náhuac del Norte, si me la paso viendo chamacas, eso va a acabar mal. O sea, va a acabar en la cárcel o en la morgue. Por supuesto que estar casado impide ver el menú. Por supuesto que tiene que haber una concentración, estudiar a tu mujer, una concentración. Y eso yo no sé si lo dice Marta de Baile o Fernando Familiar, o sea, no sé, pero eso aumenta el erotismo. Cuando lees yo leo en el periódico alemán, sale mucho que después de 5 años se acaba el erotismo en la pareja, pues hija, o sea, digo, si estás viendo cochinadas todo el día, pues ¿qué quieres que pase? Hasta se me hace mucho 5 años. Pero si ustedes se esfuerzan por esa concentración, la llama no se va a pagar. Y si han tenido la dicha, yo he tenido la dicha de ver parejas de 30, 40, 50 años y el erotismo transpira. No porque sean unos cachondos y se anden manoseando enfrente de todo, sino porque se ve el amor, también el amor físico. Pero eso es un proyecto que hay que construir y que es muy difícil. Y el último refrán, para que la cuña apriete, pues hace falta que sea del mismo palo. Es todo lo que tenía para decirles hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si